Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Acevedo García. Estamos aquí en este escenario para grabar este video que va relacionado con la historia y filosofía de la medicina. El día de hoy yo voy a hablar sobre Galeno, que primero que nada comenzaremos diciendo que dentro de la historia de la medicina y la anatomía, Galeno tuvo una trascendencia enorme dentro de este escenario, ya que fue uno de los más importantes dentro de su época en la antigüedad. Es considerado como el segundo más importante después de Hipócrates. Comenzaremos diciendo que dentro de la filosofía y de la anatomía, Galeno es uno de los más destacados médicos que ha existido. Entonces comenzaremos a hablar un poco sobre su historia, que hay detrás de todo lo que lo llevó a ser uno de los mejores, un poco de su bibliografía. Del mismo modo hablaremos de cómo fue que Galeno eligió o tomó esta decisión para llegar a ser médico. Pues hay una pequeña historia que relatan sobre esto y que la verdad es muy interesante. Del mismo modo hablaremos de cómo todos sus sus proyectos que tuvo en la antigüedad, todos sus experimentos ayudaron para la actualidad. Y en segundo hablaremos de algunos de sus estudios que realizó dentro de su época. También cabe resaltar que por lo que se ha llegado a descubrir, se ha consagrado como una parte estructural para lo que tenemos hoy dentro de la anatomía, y es por eso que todo lo que voy a decir el día de hoy pues va a ser. Y en tercero, como realmente sabemos, no todo en la vida es color de rosa. Entonces, como tercer punto, tocaremos un poco todos los errores que tuvo, si se podría decir así. Podemos explicar un poco de los errores en los que él dijo, y es por eso que nos dimos a la tarea de investigar un poco para explicarles dentro de sus estudios cuáles fueron los que en todo lo que salió mal. Y comencemos con su descripción bibliográfica de Galeno. Dentro de su vida personal estuvimos escarbando dentro de toda internet y algunos libros para poder buscar esta información. Dentro de su vida personal podemos encontrar una amplia información acerca de este ícono personaje en la medicina, ya que podemos encontrar que nació, algunos autores lo manejan en el año 129 o 130 después de Cristo. Algunos autores lo manejan en 129 o 130, entonces ahí varía un poco. Este icónico personaje es hijo de dos ricos padres, se podría decir así. Su padre, Aelius Nicón, fue un arquitecto rico dentro de su época, que era terrateniente y constructor, y además era matemático, astrónomo y literario. Entonces, pues como se podrán imaginar, su papá era como dentro de la población alta dentro de su régimen. Su madre era una mujer de temperamento irascible, siempre discutiendo con su papá. El mismo Galeno ha llegado a comparar a esta famosa, a su mamá, con Hilena, que es la esposa de Sócrates. Entonces esta icónica mujer se compara con Hilena porque esta señora también tenía un temperamento muy fuerte, entonces la maneja comparándola porque del mismo modo siempre se peleaba con su padre. Dentro de este ámbito, su papá tuvo mucha importancia en su decisión para ser médico, porque influyó de una manera importante, a gran medida, para que Galeno estudiara medicina. Se dice que durante un sueño que tuvo su papá, fue visitado por Asclepíades, que si lo investigamos está relacionado con Esculapio, quien le dijo a su papá que él debía de estudiar medicina, y así fue como Galeno entró de muy joven a Esculapión de Pergamo, que es un centro muy famoso dedicado a las actividades religiosas y a la ciencia del curar. Dentro de esto se concentraban las personas más importantes en las diversas disciplinas de la ciencia, en donde Galeno
aprendió a curar basándose en información sobre conceptos anatómicos y fisiológicos que tenía a su alcance. Esta historia sobre su papá es muy importante porque es súper raro que haya tenido un sueño en donde vio que su hijo tenía que dedicarse a la medicina, y así es como comenzó todo esto. A sus 16 años, Galeno decidió orientar su actividad hacia el estudio de la medicina, que, como les platico, después del sueño que tuvo su padre, le inculcó a su hijo que debía de estudiar eso, y pues Galeno no tuvo nada que decir en contra de eso y comenzó de cierta forma. Estudió en Esmira, Corintio y Alejandría, que son tres de las ciudades más famosos dentro de la antigua Roma, ampliando sus conocimientos hasta convertirse en el más destacado médico de la antigüedad, además de Hipócrates, como ya les mencioné, que fue el segundo más importante dentro de toda esta rama de la medicina. A cierta medida podremos describir que todo este esfuerzo que hizo Galeno lo llevó a varios rumbos. Por ejemplo, se convirtió en el médico oficial en Roma de los gladiadores, pues que este ejército se lo ganó con esmero y habilidad por todo lo que había estudiado, donde adquirió gran experiencia en el arte de curar y tratar heridas, ya que él curaba a todos los gladiadores después de las batallas. Entonces fue algo muy trascendental en su vida, ya que le dio mucho más conocimiento del que ya tenía. De igual forma, en el año 152 se dirigió a Corinto y Alejandría, donde siguió formándose mucho más de lo que ya era. Siguió a Numiciano para continuar su preparación. Especialmente ahí fue donde se especializó en anatomía, cirugía, terapéutica y además de las ciencias para aprender a curar heridas. Esta lo fue practicando y mejorando cada vez más. Comenzó a ayudar a practicar disecciones y disecciones de animales. Esto es algo muy curioso porque comenzó a practicar la disección en animales, que le permitieron hacer una analogía de la morfología humana, que entonces él se imaginaba cómo un cuerpo de un animal estaba relacionado con el de un humano. Permaneció allí durante 5 años, que hasta adquirir una variada preparación en anatomía y clínica. Esto fue súper importante porque de ahí es donde se empieza a basar para hacer los relatos anatómicos de cómo estaba constituido el cuerpo. Aquí les estaré dejando una imagen para que puedan visualizar de qué forma pensaba él que estaba compuesto el cuerpo. En el año 162 después de Cristo, Galeno se dirigió a Roma para desarrollar actividades relacionadas a la difusión de los estudios anatómicos y fisiológicos que había realizado hasta entonces en Alejandría y en los otros lugares, como ya los mencionó. Se dirigió a Roma para aprender el uso de las partes y sobre los procedimientos anatómicos que ya había adquirido para ponerlos en práctica, que sin duda ocupan un lugar hegemónico en el pensamiento médico universal y fueron súper importantes para toda su carrera, que prosiguió mucho más adelante. Entonces podemos decir que cuando se dirigió a Roma fue su boom, ya que ahí se amplió mucho más. Él se inculcaba bajo cátedras de anatomía y cirugía en las universidades, no se podría llamar universidades porque ya no, en ese tiempo no tenía universidades. Entonces él se inculcó en los lugares en donde los más altos políticos los inculcaban. Toda esta enorme cantidad de información que adquirió durante esos largos años que estuvo en Alejandría, Roma y entre otros lugares, le dieron la oportunidad de alcanzar
para haber sido nombrado médico personal de Marco Aurelio, que fue uno de los grandes líderes de los imperios romanos. Trascendió su fama a niveles impresionantes dentro del imperio, que además de Aurelio fue médico personal de Cómodo y Séptimo Severo, que si los buscamos en la antigüedad eran unos se podría decir presidentes de su imperio. Entonces, antes de volver a Pérgamo, fue doctor, médico personal de ellos. Entonces, en el año, aquí tenemos un dilema porque algunos autores lo manejan en el año 216 o en el año 200, que es cuando regresa a Pérgamo, que es donde fallece. Entonces, esta vida que tuvo Galeno fue muy importante porque trascendió toda su información y nos la dejó para lo que hoy conocemos. Al mismo modo, Galeno diseñó su corpus doctrinal médico, fundamentado en la teoría clásica griega de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego, y de la misma forma sus respectivos humores, que él denominaba bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. A partir de ellos, utilizó sus diversas cualidades y propiedades para determinar el temperamento sanguíneo, melancólico, flemático y colérico, que tenían influencia en el establecimiento de las enfermedades que los médicos medievales cristianos, judíos y musulmanes utilizaron para explicar y resolver el proceso salud-enfermedad. La figura muestra la teoría de Hipócrates, como lo están visualizando en este momento. La figura muestra la teoría según Hipócrates, que la diseñó, como lo habíamos comentado anteriormente, el ícono más famoso de la medicina, que es Hipócrates, y en segundo lugar Galeno. Las modificaciones realizadas por Galeno en gris claro y la ampliación medieval en gris más fuerte. Bueno, y para finalizar, podemos llegar a una breve conclusión de todo esto. El corpus doctrinal médico creado por Galeno de Pérgamo ha manifestado su hegemonía más que ningún otro en la historia de la medicina, como lo mostramos en las imágenes anteriores, ya que durante más de 1500 años este corpus estuvo vigente como una enciclopedia de conocimientos con una autoridad indiscutible y modelo intelectual de una nueva medicina con sólidas bases científicas. Por todo el trayecto que este gran médico logró, se le dio este prestigio a este corpus. Desde muy joven el médico Pérgamo comenzó a estudiar medicina como no tienen idea, y demostró su talento literario y científico, que le permitió distinguirse como uno de los escritores e investigadores más prolíficos de la antigüedad. Es en verdad muy reconfortante saber que hay personas, o había personas en la antigüedad que daban todo por su profesión. Durante su educación hizo suyos los conocimientos de la tradición médica, que todo esto le dio forma a un modelo de pensamiento integrado y completo a la tradición médica griega. Todo esto le permitió convertirse en una de las principales fuentes de estudio para el quehacer médico, dada toda su reputación que había logrado construir. Su excepcional espíritu de indagación le permitió cimentar su formación científica sobre conocimientos objetivos. Esto, pues, como ya lo podemos imaginar, fue gracias a todo su enorme trayecto que tuvo de investigación y pruebas, que obviamente no fueron muy pocas. Con respecto a la fisiología, utilizando postulados científicos en la descripción de los fenómenos estudiados y sometidos a un análisis interpretativo en relación al movimiento de los seres vivos, ocupa los hallazgos obtenidos mediante la disección anatómica y presentada
la función íntimamente unida e indisociable de la anatomía, para dar forma a su obra fisiológica de cuenta nueva. Esto cabe mencionar que él mismo diseñó una elaborada colección de modelos experimentales cuyo objetivo es interrogar las obras de la naturaleza. Esto cabe mencionar que todo su trabajo fue basado en disecciones primeramente animales, ya que cuando estuvo en Alejandría no se podían diseccionar seres humanos por reglas que se tenían en ese imperio. Esto lo llevó a, como ya lo comentamos, algunos errores que hizo porque no pudo bien juntar, o más bien asociar el modelo anatómico de un animal con un ser humano, que pues obviamente no es lo mismo. En respecto relevante que merece la pena puntualizar es que el corpus de conocimiento que él generalizó, el genismo, introdujo en el complejo mundo médico. Esto dotaba al senador de un método científico que lo capacitaba para la indagación de la pluralidad de causas intrínsecas y extrínsecas de la enfermedad, determinado por los humores y cualidades del organismo, así como las influencias del medio ambiente respectivamente. Y bueno, así finaliza este breve video en el que fue explicado algunas de sus más grandes aportaciones de la medicina, y espero les haya sido de su agrado, y muchas gracias.